De acuerdo a esta agenda del día de hoy, vamos a proponer de manera inmediata el problema de ejemplo con el modelado unidimensional. Este problema lo dejé encargado para que ustedes lo resolvieran. La actividad como tal, acabo de crear hace unos minutos, acabo de crear por ahí la asignación, la tarea, para que ustedes tengan en el resto de la sesión y hasta las 12 de la noche del día de hoy puedan subir su actividad como tal para yo poder evaluarla. En ese sentido, entonces, ahí está ya la asignación y déjenme mostrarla ahí en el Teams de cualquier manera. Aquí está. Esta es la asignación, actividad 3, modelado unidimensional, para que ustedes ya puedan descargar ahí en la asignación, puedan ustedes entregar su documento. Recuerden ustedes, la idea es que entreguen con su número de matrícula y directamente sobre este espacio para ver por ahí. Por aquí ya veo que Raúl y Gabriel ya subieron su actividad. Vamos a ver ahí la actividad. Aquí está el encuadre, el planteamiento del problema, muy bien, la resolución del problema, excelente, muy bien, bien planteado, ¿ok? Vamos a cerrar por ahí. Y bueno, la idea fundamental del día de hoy, como les comento, es dar una revisión acerca de este problema y hacer mis comentarios relativos al mismo, ¿ok? Hasta aquí, todo claro lo que corresponde a nuestra agenda. Eduardo Uribe, Eduardo Ramírez, acaban de ingresar. Sí, profesor, todo claro. Perfecto, muy bien. Pues vamos entonces a avanzar. En el problema propuesto se considera una placa delgada, es lo que nos plantean, una placa delgada y nos dan las dimensiones de la propia placa. Es una placa ahusada, una placa cónica. Esa placa tiene como ancho mayor en la parte superior, aquí como se muestra en la pantalla. Se tiene un ancho de 6 pulgadas, es el ancho mayor. Simplemente lo voy a remarcar aquí y tiene un ancho menor de 3 pulgadas en su parte más delgada. La parte más delgada de 3 pulgadas. Esto es lo que nos están planteando. Tiene una longitud de 24 pulgadas y a 12 pulgadas, justamente prácticamente a la mitad de la longitud, se tiene considerada una carga puntual, una carga P. A 12 pulgadas, una carga P, y se encuentra esa carga también ubicada sobre el eje propiamente de la placa. Ahora bien, nos piden que desarrollemos el problema de acuerdo a lo siguiente. Nos piden primero que modelemos la placa con 2 elementos finitos. La instrucción de cuántos elementos finitos, de manera generalizada, vamos a llamarlo de alguna manera, se les va a indicar qué cantidad de elementos y a menos de que se les dé otra indicación con una consideración de diferente longitud o elementos uniformes, etcétera, pues se tendrá que explicar de qué manera se desea que se realice la discretización, que eso es el modelado con elementos finitos. Luego nos piden escribir las expresiones para las matrices de rigidez y vectores de fuerza de cuerpo elemento, ensamblar la matriz de rigidez estructural K y el vector de carga global F, utilizando el método o el enfoque de eliminación. Esto depende mucho de qué y de qué manera vamos a realizar el tratamiento de las simplificaciones del problema, y por ello entonces nos piden que aquí directamente empleemos el método de eliminación, que es el que conocemos hasta ahorita. Ya vendrá el tema de la penalización, el enfoque de la penalización, donde no se idealiza el empotramiento, sino que se considera con una rigidez finita. Y en función de esa rigidez va a haber un aporte de la energía que está asociada a la deformación en ese punto, y ese aporte entonces se hará sobre toda la energía potencial total y su correspondiente minimización para encontrar las ecuaciones de equilibrio. Eso ya serían temáticas más adelante.
Así nos van a pedir que obtengamos el vector de desplazamiento, evaluar los esfuerzos en cada elemento y determinar la fuerza de reacción en el propio soporte. Esas son las consideraciones. Observen ustedes, quiero mencionar específicamente esta metodología. Es una metodología que va a prevalecer en lo sucesivo. Tomen siempre en consideración, primero, realizar la discretización, posteriormente, plantear las matrices de cada elemento, tanto de rigidez como de los vectores de fuerza, después ensamblarlos, resolver la ecuación de estado, obtener los desplazamientos, calcular los esfuerzos y sus reacciones. Esta es la metodología que vamos a seguir a lo largo de los diferentes problemas que vamos a confrontar para la solución con elementos finitos. Muy bien. Ahora bien, ya discutidos los aspectos del planteamiento del problema, nos dan también el módulo de elasticidad, el módulo de Young, que es 30 por 10 a la 6 libras por pulgada cuadrada. Nos dan la densidad por peso, que es igual a 0.2836 libras por pulgada cúbica. Y la placa está siendo sometida a una condición de una fuerza, la carga puntual, de 100 libras en su punto medio. Estas son las consideraciones. Asimismo, el espesor de la placa es uniforme a lo largo de la placa y es de 1 pulgada. ¿Alguna duda con respecto a alguna de las consideraciones? Si no es así, entonces, vamos ahora entonces a plantear el inciso A. El inciso A corresponde a la discretización. Para discretizar, debemos de tomar primero en consideración el lugar en donde se aplica la carga, y en ese punto vamos a hacer nosotros una división. Como nos piden dos elementos finitos, pues consideramos simple y sencillamente en esa división los elementos finitos, los voy a remarcar aquí en azul, y entonces ahora la consideración de los dos elementos finitos es como se plantea aquí en el dibujo, ¿ok? Un elemento finito por un lado y el segundo elemento finito simplemente hasta la longitud total del mismo, ¿no? Esto es de una manera esquemática, puramente, esquemáticamente, voy a tener entonces en consideración que voy a tener el elemento finito 1 y el elemento finito 2, encerrados en un círculo, para denotar que se trata de elementos. Las consideraciones de las longitudes de los elementos están bastante sencillas, 12 pulgadas es la longitud de los elementos y para ambos casos es la misma. Esto lo digo a vida de lo que continúa, pero ahora el problema consiste en calcular la sección transversal media. Es decir, es necesario ahora plantearnos el cálculo de la sección transversal media, es decir, por dónde pasa el elemento finito en esta zona. Observen en la parte superior cómo hay una zona que no se cubre y en la parte inferior del elemento finito número 1, una zona que está cubierta pero que no forma parte del elemento. Todo esto va a tributar ¿en qué? En el error que vamos a tener en el cálculo debido a esta discretización. Sabemos que incrementando el número de elementos podemos mejorar ese porcentaje de error, es decir, minimizar el error aumentando el número de elementos, que esa sería otra de las ideas de comparar más adelante, 2, 4, 8, 10, 15, 20 elementos finitos, pero de una manera muy simplificada, lo vamos a ver más adelante. En ese sentido, entonces, la idea fundamental, observen ustedes cómo la sección transversal media tiene que ver entonces por el punto donde pasa justamente la zona de la discretización. Aquí está. Acabo de señalar en negro para que podamos observar nosotros el perfil real versus el perfil en azul, que es el perfil del elemento o de los elementos finitos. Insisto, existe una zona que no está cubierta y otra que se encuentra cubierta. Por lo tanto, la idea es fundamentar
por supuesto, esta consideración y que ahí, en el sentido del pase del elemento finito, pues que tengamos claridad que se trata de una zona que no está cubierta. Esto contribuye al error. De discretización. Ahora bien, la idea fundamental aquí es calcular la sección transversal media, es decir, por donde pasa justamente esa sección. Y aquí el cálculo, como nos propone el autor, de una manera muy sencilla, puesto que estamos tratando con secciones transversales medias, se aplica el teorema de Tales de Mileto, el problema de semejanza de Tales de Mileto. Ese teorema plantea que para secciones y longitudes en forma angulada corresponden sus lados a la pendiente, que es la misma en relación a un ángulo de pendiente, y que entonces habrá condiciones semejantes para ángulos semejantes. Por ello, entonces, lo que se aplica aquí es simple y sencillamente la suma de los anchos divididos entre 2 me va a dar la relación que guarda la sección transversal media. Y eso fue precisamente lo que en el libro el autor describe para poder calcular la sección transversal media. En este sentido, observen ustedes que lo primero que necesariamente lo que se debe realizar aquí en este sentido es calcular primero la sección transversal media, sobre todo el problema, y esta sección media será igual a el propio ancho mayor más el ancho menor dividido entre 2. 6 más 3, 9 entre 2 igual a 4.5, que esa es precisamente el ancho que tenemos en la placa en su sección media. Ese es el ancho medio. La idea ahora es encontrar el ancho del elemento finito número 1 y este lo vamos a lograr si consideramos ahora, déjenme trazarlo, sí, pero debo de iniciar un poquito más, permítame tantito. Esto tiene que ver básicamente con la zona de la discretización. Ahí así. Ahora, el problema consiste en calcular el ancho medio que corresponde a el elemento finito número 1. Ahora sí, ya estamos tratando y por lo tanto entonces para calcular este ancho medio, pues sumamos de nueva cuenta 6 pulgadas más 4.5 del extremo inferior dividido entre 2, 6 pulgadas más 4.5 dan 10.5 dividido entre 2 igual a 5.25 pulgadas. Y es el ancho que tengo aquí presente del elemento finito. Multiplicado por el espesor de la placa, que es 1 pulgada, pues me va a dar entonces el área transversal del primer elemento finito, que es decir, de 5.25 pulgadas cuadradas. Para el segundo elemento finito, vamos a hacer la misma consideración con respecto al cálculo y volvemos otra vez a trazar y lo que estamos calculando o lo que estamos buscando calcular ahora es la sección media del elemento finito número 2. Para ello entonces vamos a sumar 4.5 más 3, 7.5 dividido entre 2 igual a 3.75. Y ese es el ancho 3.75. ¿Dudas hasta aquí? Simplemente secciones transversales medias. Vean ustedes aquí cómo estamos partiendo
del cálculo basado en previas secciones. Imaginen ustedes que ahora nos pidan calcular para 8 elementos finitos. Depender de un cálculo previo para poder realizar la operación es algo que tiene un alto factor de riesgo de equivocarnos, ¿no? Por lo tanto, entonces vamos a ver otra modalidad cuando ya nos pidan más de 2 elementos, 4, etcétera, o un número impar de elementos finitos, pues dejarle el cálculo a MATCAD simplemente. Y para ello entonces vamos a crear una forma muy sencilla de plantear los algoritmos en MATCAD para que genere la discretización con un número n de elementos finitos, un número e de elementos finitos. Bien, si no hay ninguna duda con respecto a esta formulación, como lo acabamos de ver aquí, podemos continuar. Déjenme tomarle un screen. Yo tengo una pequeña duda. Por supuesto, adelante. Estoy viendo en la actividad y lo manejaban como área. Área, por ejemplo, 5.25 y 3.75 lo mencionaba como área, pero aquí veo que son longitud, ¿no? Lo que acabas de calcular aquí, lo que acabamos de calcular es el ancho del elemento finito. Ajá. La idea ahora es, si tú visualizas de forma tridimensional, vamos a generar la forma tridimensional. En cada elemento finito, tú tienes una profundidad. Y entonces ahora, si te piden calcular el área, pues simplemente multiplicas por la profundidad. Este es el elemento finito número 1. Ahí disculpen un poquito el trazado, pero creo que se interpreta perfectamente, ¿no? Entonces, lo que acabamos de calcular, Jesús, no es otra cosa más que el ancho del elemento finito, que es igual a 5.25 para el caso del elemento finito número 1. Y ahora entonces lo que necesitamos es multiplicarlo por su espesor, que es igual a 1 pulgada en el caso particular, que es T de thickness. Y entonces, ahora sí, lo que vamos a obtener es justamente el área transversal, el área del elemento finito número 1. Y ese es el área con la cual vamos a trabajar para calcular la rigidez del elemento finito 1. Rigidez igual a módulo de elasticidad por el área entre la longitud del elemento finito. Y eso nos va a dar como resultado, matricialmente, 1 menos 1 menos 1, 1, nos va a dar matricialmente la rigidez del elemento finito número 1. ¿Quedó claro, Jesús? Sí, correcto. Gracias. Un segundo, estoy haciendo un par de ajustes aquí en las imágenes que estoy guardando. Ahí está. Bien. Ahora, para plantear el modelo de elementos finitos, muy importante esta observación que voy a hacer. Lo que vemos aquí en el inciso B no es otra cosa más que el modelo de elementos finitos. ¿En qué consiste? Consiste en visualizar, por un lado, todas las condiciones que tienen que ver
con los elementos finitos, es decir, determinar o definir el número de elemento finito, encerrado en un círculo. Luego, los nodos dentro del modelo, 1, 2 y 3, los puse como puntos en azul. En cada uno de los nodos se va a plantear las consideraciones de desplazamiento global para el nodo número 1, Q mayúscula subíndice 1, para el nodo número 2, Q subíndice 2, y para el nodo 3, Q subíndice 3. Pueden observar aquí las longitudes del elemento finito, en el caso del elemento 1, 12, y del caso del elemento finito 2, 12 pulgadas. Se muestran también el ancho de cada elemento finito. De manera más apropiada, lo que yo sugiero es colocar el área, que no es otra cosa más que el ancho por la profundidad, como lo acabo ahorita de explicar. Por lo tanto, entonces estamos hablando de dos consideraciones, que son el área del elemento finito. Y aquí están identificadas, como lo acabo de explicar hace un momento. El área 1 igual a 5.25 pulgadas cuadradas y el área 2 igual a 3.75 pulgadas cuadradas. Este es el modelo de elementos finitos. Conforme a este modelo, es como vamos a calcular los desplazamientos, vamos a calcular los esfuerzos en cada elemento finito y se va a referir entonces a cada una de estas consideraciones, se va a referir los resultados. Fíjense bien. En un examen, porque este ya es un problema de examen inclusive, vamos a aumentar el número de elementos finitos, su cálculo, inclusive compararlo con una ecuación exacta, que eso es lo que continúa en esta sesión. Y entonces vamos a plantear primero el modelo de elementos finitos. Entiendo que están contratiempo en los exámenes, más sin embargo, la idea es que ustedes planteen de manera adecuada lo que significa el modelo, porque los resultados se van a referir al modelo. ¿Sí? Hay problemas muy particulares en los cuales si no identificas las consideraciones de los desplazamientos y los nodos, los resultados carecen de sentido. Carecen de sentido. Voy a hacer observación de eso cuando ya estemos tratando el tema del examen. Bueno, entonces, aquí lo que nosotros tenemos ya es el modelo de elementos finitos de una placa discretizada con dos elementos finitos uniformes. ¿Dudas? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Una pregunta, profesor. Sí. El punto P se distribuye en toda la sección transversal, vaya, en el área de la sección transversal. En el área de esa sección transversal. Podemos plantear que la carga como tal se va a distribuir en esa sección, pero para fines de cálculo, ojo, mucha atención, ¿sí? Para fines de cálculo, lo que nosotros tenemos es una carga concentrada. Es una carga sobre un punto. ¿Por qué? Porque hemos planteado la consideración de que sobre el propio eje del cuerpo, sobre ese eje y de manera centrada en el mismo, se concentra la carga. Es decir, tú no vas a hacer ninguna operación aquí que tenga que relacionarse a la carga entre el área. Por ejemplo, para calcular el esfuerzo. No, momento. Vamos a hablar en términos de la rigidez, que está implícita en el área, por supuesto. Más sin embargo, quiero hacer esa aclaración porque cuando ya estemos planteando problemas bidimensionales,
necesariamente tendremos que distribuir esa carga sobre los nodos. Muy importante. ¿Sí? Y ahí vamos a hablar de interpolaciones de la carga sobre nodos. A pesar de que tenemos claro de que la distribución es sobre una línea, en el caso bidimensional, sobre un área, en el caso tridimensional. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí para el tratamiento propiamente del problema, hablamos sobre un punto. De acuerdo, gracias. Como punto número 2, ahora, y quiero hacer énfasis en esta forma de representar, vean ustedes, lo que aprendimos en las clases pasadas fue la definición de la rigidez de un elemento finito conforme a el módulo de elasticidad del elemento finito, área transversal del elemento finito sobre la longitud y la matriz. Ahora bien, comparen ustedes en la implementación. La implementación necesariamente va a obedecer a la dimensión de la matriz. Para hacer la suma algebraica de las matrices, necesariamente tenemos que hablar de la misma dimensión de la matriz. Yo no puedo sumar matrices de diferente dimensión. Por lo tanto, lo que estamos buscando aquí es lograr y llegar a la matriz de rigidez estructural. A esa matriz estructural es a la que aspiramos llegar. Por lo tanto, las matrices de cada elemento finito deberán de ser de la dimensión de la matriz estructural. El caso particular tiene que ver con n por n, donde n representa los grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad tenemos en el problema? Tenemos 3. Q subíndice 1, Q subíndice 2 y Q subíndice 3. ¿De qué dimensión deberá de resultar la matriz de rigidez estructural? De 3 por 3. ¿De qué dimensión entonces tiene que hacerse la matriz de rigidez de cada elemento finito? De 3 por 3. En donde los grados de libertad que corresponden a cada uno de los elementos finitos, pues tiene que ver con la conectividad del mismo. Para el elemento finito 1 conecta con el grado de libertad 1 y 2. Para el elemento finito número 2, la conectividad es el nodo 2 y nodo 3. Por lo tanto, entonces, en ese sentido, es como debemos de planificar la implementación. Mucho ojo con lo que acabo de comentar. La implementación tiene que ver con la dimensión de la matriz de rigidez estructural. Por esa razón, debemos de acondicionar esas matrices y solamente colocar los valores en cada una de las rigideces correspondientes a la conectividad del elemento. Bien, entonces tenemos ahora la definición propiamente de las áreas transversales. Área 1, área 2, la longitud del elemento, módulo de elasticidad, cantidad de elementos. Ahorita no tiene tanto significado, lo vamos a ver más adelante, como si va a requerir de alguna apropiada manejo. Y por otro lado tenemos el peso por unidad de volumen, que esa es justamente la constante con la cual voy a calcular la fuerza de cuerpo del elemento finito. Definiendo las matrices, como acabo de mencionar, de manera adecuada, K1 y K2, y simplemente representando esas matrices, representándolas para visualizar que esas matrices correspondan justamente a dos consideraciones fundamentales. La matriz resultante deberá de ser una matriz cuadrada y simétrica. Cuadrada significa que debe ser del orden de n por n, y simétrica quiere decir que las diagonales adyacentes sean iguales. Si no son iguales, entonces tengo un problema y ya puedo estar visualizando desde el primer momento. Si no hay una igualdad en las diagonales de la matriz, entonces quiere decir que hay una situación. Aquí están las diagonales adyacentes y justamente los elementos de la diagonal adyacente son iguales. Eso significa que es una matriz cuadrada.
para ambos casos y también para la matriz de rigidez estructural. Matriz cuadrada y simétrica. Perdón, dije que las diagonales son iguales y entonces la matriz es cuadrada. No, no. Entonces la matriz es simétrica. Posteriormente, vamos a plantear la ecuación relativa a la fuerza de cuerpo. Fuerza de cuerpo, esta es la relación que nosotros planteamos al momento de generar la formulación y su demostración. En ese sentido, entonces, la fuerza de cuerpo del elemento es igual al área transversal del elemento por la longitud del elemento por la fuerza de cuerpo por unidad de volumen. Sobre 2, significado que ya planteé anteriormente, sobre los grados de libertad 1 y 2, entonces tengo un medio sobre cada uno de los nodos. Esa es la distribución de la fuerza de cuerpo. Y entonces adecuamos de nueva cuenta. Lo que estamos planteando aquí es llegar a desarrollar un vector de carga que tenga justamente todos y cada uno de los grados de libertad. Ese vector de carga es un vector de dimensión 3 por 1 para el caso específico, o n por 1, donde n representa el número de grados de libertad para el caso particular 3 y 1 que es una sola columna. Ese es invariable. Por esa razón, entonces, nosotros anticipadamente, visualizando el vector de fuerza global, pues entonces planteamos de la misma manera el acondicionamiento de los vectores para cada una de las fuerzas del cuerpo. Y entonces tocamos exclusivamente en cada uno de ellos. Se va a considerar los grados de libertad para el caso de la fuerza de cuerpo de elemento 1, grado de libertad 1 y 2. Para la fuerza de cuerpo de elemento 2, grado de libertad 2 y 3, que es la conectividad de los elementos. Y de esta manera, generando los cálculos en MATCAD, generamos directamente a área 1 por la longitud del elemento por ρ entre 2 multiplicado por el vector y entonces me arroja los siguientes valores que vemos aquí en el planteamiento como tal, la fuerza de cuerpo 1 y la fuerza de cuerpo 2. El peso por unidad de volumen. La fuerza por unidad de volumen. Teniendo entonces las matrices de rigidez del elemento, los vectores de fuerza de cuerpo del elemento, ahora la idea es ensamblar el vector de carga global y la matriz de rigidez estructural. La matriz de rigidez global es de la forma como aquí se indica, donde tenemos una matriz cuadrada de n por n, que acabo de hacer mención, y aquí sencillamente para generarla hacemos la suma algebraica. La suma algebraica de las matrices. En otro momento vamos también a utilizar la notación matricial de sigma, de la sigma de matriz. Esto lo vamos a realizar continuamente, de hecho. Aquí, para cuestiones de la primera interpretación y de la primera implementación de la ecuación, simple y sencillamente hacemos K1 más K2. Pero lo haremos a través de la sumatoria desde i igual a 1 hasta e, donde e representa el número de elementos. Esa ya es una formulación también muy sencilla de practicar en MATCAD. El vector de carga global tiene que ver con el vector de carga puntual más los vectores de carga de fuerza de cuerpo 1 más fuerza de cuerpo 2 más el vector de carga puntual, como aquí lo estamos planteando. Observen ustedes, tenemos el vector de carga puntual y la suma entonces nos dará el vector de fuerza global. Con sus valores, sencillamente para poder visualizar justamente que esos valores sean plausibles con respecto
a las fuerzas que ya se calcularon anteriormente. Vean ustedes, la fuerza de cuerpo 1, 8.933 libras fuerza, y fuerza de cuerpo 2, 6.381. Y en el vector de fuerza global, observen ustedes cómo en el nodo número 1 existe exclusivamente la fuerza de cuerpo del elemento 1, que es 8.93. Y la fuerza de cuerpo del elemento 2, 6.381, que es la fuerza de cuerpo del elemento 2. Y en el nodo número 2 es la suma de las fuerzas de cuerpo, más el vector de carga puntual, porque ahí se encuentra en el nodo número 2, se encuentra justamente nuestro vector de fuerza puntual. ¿Dudas con alguna consideración, algún dato, algún valor que quieran comentar? Si no es así, Una pregunta, profesor. adelante. Entonces, en este problema en específico estamos tomando en cuenta las fuerzas de cuerpo y las fuerzas de carga. No hay de tracción. No hay detracción. ¿Verdad? Ok. Gracias. Para la formulación, entonces, ahora de la propia, el desarrollo propio del problema, es necesario para el cálculo de los desplazamientos que nosotros trabajemos bajo un enfoque. Es decir, ¿cuál es el enfoque que vas a emplear? ¿Vas a idealizar el empotramiento o vas a considerar que hay un pequeño desplazamiento, es decir, no idealizado? Y en ese sentido, entonces, el método que hasta ahorita conocemos, el enfoque que conocemos, es el de la eliminación, en el cual consiste en determinar primero cuál es el nodo en el que se encuentra la condición de idealización. Y en este caso, observen ustedes que la condición inicial, la condición idealizada, es en el nodo número 1, en donde se encuentra el empotramiento, Q1 igual a 0. Por lo tanto, entonces, en el grado de libertad 1, debemos de considerar esta condición, y para aplicar el enfoque de la eliminación, significa tanto como eliminar fila y columna que le corresponden tanto a la matriz de rigidez, global, fila 1, columna 1. Es decir, para el caso específico, debemos de eliminar fila 1 y columna 1. En el vector de fuerza también se elimina el primer grado de libertad. Así es como aplicamos el enfoque de la eliminación. Por lo tanto, lo que necesariamente tenemos que hacer es generar una submatriz de la matriz global. Ahora considerar únicamente desde la fila 2 hasta la fila 3 y la columna 2 hasta la columna 3. Y en el vector de fuerza global debemos de considerar únicamente los elementos 2, 1 y 3, 1. Fila 2, columna 1, fila 3, columna 1. Y así es como ahora la idea es ahora definir las submatrices, que en MATCAD, de una manera muy sencilla, es posible definir estas submatrices con el comando submatrix, entre paréntesis, el argumento K, porque así se denomina la matriz, que va desde la fila 1 hasta la fila 2 y columna 1 hasta la columna 2. Fuerza, el vector modificado de fuerza, igual a la submatriz. ¿De quién? De F, del vector que anteriormente señalé, desde la fila 1 hasta la fila 2 y columna 0 hasta la columna 0, notando aquí que se trata del contador y del origen de las matrices en 0. El contador de las matrices está en 0. El origen de la hoja de MATCAD es en 0. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Alguien tiene alguna duda cómo es que modificamos el origen? El origen lo puedo modificar y decir que el origen es 1, como típicamente, clásicamente aprendimos y desarrollamos la matemática, pero en términos y en el sentido matemático, el contador inicial es 0.
¿Dudas? De hecho, yo lo utilicé así con base a 0 porque, bueno, no sabía cómo cambiarlo a que me tomara el valor a partir de 1. O sea, entonces las submatrices yo las hice pues con respecto al número 0, ¿verdad? Sí. En MATCAP. Sí, creo que a mí me pasó lo mismo. Tomé el índice desde 0. Así es. En MATCAP, revisen ustedes el origen de las formulaciones y entonces van a revisar en Worksheet Options. El origen de los arreglos. Y aquí es en donde nosotros modificamos el origen de los cálculos. Y le damos 1 y entonces aplicar o aceptar. Y entonces la hoja va a tener que ver con el origen en 1. El contador inicial es 1. Por defecto aparece 0. Contador original 0. 0, 1, 2, 3. ¿Ok? Esto es para la versión 14. Ustedes investiguen lo que corresponde para las versiones que tengan ahí de MATCAP, que no creo que sea muy distinto de lo que acabo de hacer. Muy bien. Teniendo esto en consideración en relación a la implementación, la idea es que entonces, formuladas estas dos condiciones, tanto de la matriz modificada de K, el vector modificado de F, puedo entonces calcular el vector modificado de Q, donde Q es igual a la K modificada inversa por F modificada, generando la representación de los resultados. Tenemos para el desplazamiento número 2, 9.272 por 10 a la menos 6 pulgadas. Y 9.953 por 10 a la menos 6 pulgadas. Es decir, tenemos los dos valores que para el caso específico de nuestro problema estamos hablando del nodo número 2 y del nodo número 3, considerando que en el nodo número 1 el desplazamiento es igual a 0. Por lo tanto, para formular el vector Q, se considera entonces 0 y los dos datos de Q mod 1 y Q mod subíndice 2 para poder relacionarlo con esta condición. De tal manera que ahora sí, tengo mi vector de desplazamientos. Cuando nos indiquen en el examen obtener los desplazamientos, este va a ser el vector, este que acabo de señalar hace un momento, este va a ser el vector que voy a evaluar, me voy directamente sobre los valores numéricos. Y entonces calificar si está correcto o incorrecto. Teniendo los valores de los desplazamientos. Sí, adelante, Gabriel. Perdón, ahí veo, volviendo al vector de desplazamientos, se interpreta como que, bueno, el 0 corresponde al nodo 1, no tiene desplazamiento. En el nodo 2 es donde está la carga puntual. Sí. Y veo que tiene un desplazamiento menor que el nodo 3. Porque estos son desplazamientos globales. Mucha atención. Si tú deseas conocer el desplazamiento neto del nodo número 3, tendrás que hacer la resta de Q3 menos Q2 y ese es el desplazamiento neto del nodo número 3. Es global con respecto a la referencia global. Así es correcto. Que es nuestro caso, está en el nodo 1, entonces. Así es. Okay. Ese 0. El 0, ok, gracias. Y el desplazamiento, mucha atención, muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Gabriel. Muy buena observación. Lo que tú estás obteniendo aquí en este vector son los desplazamientos globales.
Si deseamos conocer, que es el caso precisamente, los esfuerzos, necesariamente tengo que calcular la deformación unitaria. La deformación unitaria del elemento 1, la deformación unitaria del elemento 2 y multiplicarlo por el módulo de elasticidad. Es lo que vamos a hacer enseguida. Y quédate con esa idea fija en estos momentos, que los datos que aquí los valores que aquí te arrojaron son globales, no locales. Y ahora necesariamente tienes que calcular locales. Por lo tanto, observa lo siguiente. Ahora vamos nosotros a calcular en base de la matriz de deformación unitaria de desplazamiento B, que involucra a 1 sobre la longitud del elemento por menos 1, 1, y poder determinar entonces, en base a los desplazamientos, determinar la deformación unitaria que va a multiplicar por el esfuerzo, por el módulo de elasticidad. Deme un segundito, nada más para dejar esto bien firme y comprendido. Un segundito. Déjenme hacer un ajuste en la presentación. No me va a tardar más que un segundo, un par de segundos. Pantalla. Ok. Voy a hacer un ajuste a la presentación. ¿En qué slide estoy en la presentación? Un segundito. Sí, voy a agarrar la presentación e insertar aquí. Ahí así. Ahorita lo dejo ahí. Gabriel. Sí. Sí, doctor. Fíjate. La deformación unitaria representa la primer derivada del desplazamiento con respecto a X. ¿Ok? La derivada es la razón de cambio, es decir, cuánto cambió la longitud del elemento. Y ese cambio es un delta L, un delta de longitud para elementos finitos unidimensionales. Solamente la longitud. No nos metemos en 2 dimensiones ni en 3. Exclusivamente cambió la longitud. Ese cambio, ese delta L, no es otra cosa más que la multiplicación matricial que tú tienes aquí en la pantalla, que te estoy mostrando. Menos Q1 más Q2. ¿Qué te está diciendo? La deformación neta. ¿Lo observas? Y entonces, al multiplicar, observa bien, al multiplicar, déjenme hacer una pequeña observación aquí. Aquí voy a hacer esto. Voy a excluir al módulo de elasticidad, porque sigma es igual a E por epsilon, donde epsilon es justamente el vector menos 1, 1, la longitud del elemento en x2 menos x1, multiplicado por q1 y q2.
¿Qué estamos haciendo aquí? La resta de la que hablé hace un momento para comprender el desplazamiento neto del elemento finito. Como Q1 es igual a 0, realmente estoy restando 0. Y entonces esta operación me da como resultado prácticamente que el desplazamiento neto del elemento 1 es Q2. Y fíjate el valor y la magnitud con respecto, por supuesto, al módulo de elasticidad, pero hablamos del mismo módulo de elasticidad para los dos elementos. Por lo tanto, observa muy bien el valor que te da sigma. El esfuerzo en el elemento 1 igual a 23.18 libras por pulgada cuadrada. Mientras que en el elemento finito número 2, aquí la resta, la deformación neta, ojo, la deformación neta del elemento 2, por eso es menos Q2, Q3. ¿Qué te dice esto? Que estás sacando la derivada del desplazamiento con respecto a X. Y entonces se convierte esto en un tema de un valor muy pequeño. ¿Cuánto? Ah, con mucho gusto. Lo podemos calcular definitivamente haciendo la resta de 9.953 menos 9.272. Realizamos la resta y nos va a dar el desplazamiento neto del elemento número 2, que es justamente lo que estamos visualizando en este cálculo, y que al multiplicarlo por el módulo de elasticidad me da ahora un valor 10 veces menor en el orden de 10 veces menor el esfuerzo, la reacción. Y esa reacción obedece puramente a la fuerza de cuerpo del elemento. Es la única carga que está presente en el elemento 2. Mientras que en el elemento 1 está la carga del peso de cuerpo del elemento 1 más el vector de carga puntual más el peso de la fuerza de cuerpo 2. Ok, sí, queda claro. Plausible, ¿verdad? Sí. Hay que darle Queda. sentido a esas relaciones. Exacto. No, estuvo muy bien, gracias. Por último, ahora es necesario calcular la reacción. La reacción es igual en magnitud, pero en sentido contrario a la dirección de las fuerzas actuantes o de la resultante de las fuerzas actuantes. En este caso, la reacción R va en sentido contrario. Se opone a las fuerzas actuantes. Gabriel, dime cuáles son las fuerzas actuantes. Pues serían las fuerzas, la sumatoria de las fuerzas de cuerpo puntuales, ¿no? Es correcto. Es decir, si me haces favor, por favor, de calcular la suma de este vector. Suma estos valores, por favor. Vamos a sacar la calculadora. Y tenemos 8.933. No quise sacar mi MATCAD, pero bueno, hubiéramos sacado MATCAD. Más 115.314 más 6.381 igual. Gabriel, ¿lo hiciste igual que yo?
Sí, también me salió 130.628. Ok. Vamos a ver el cálculo de la reacción. Gabriel, Sí, es ¿qué exactamente tal? igual. Sí, Mago, ¿verdad? Magazo. estuvo padre. Fue un acto de magia. No, no fue ningún acto de magia. La reacción es igual a el cálculo de... Déjeme regresar mejor para no revolver aquí un poquito. Este ya lo podemos cerrar. La reacción está sobre el nodo número 1. Es decir, es el cálculo de la fila 1, la multiplicación vectorial de la fila 1 en la matriz de rigidez por el vector de desplazamientos Q resultante que acabamos de obtener y restarle la fuerza en el nodo número 1. Y eso es justamente lo que aquí en la explicación que ya hice en la clase pasada, no es otra cosa más que ahora esa implementación de la que estamos hablando aquí para realizar el cálculo. Voy a ajustar esta anotación, no me gusta del todo, ¿sí? No me gusta del todo porque aquí debemos de especificar de manera apropiada. Esto es K11, K1, subíndice 1, o K00 si está el tratamiento matricial con MATCAD, ¿no? Pero aquí es realmente K con los subíndices correspondientes. ¿Estamos? ¿Está bien? Multiplicado por el vector menos la fuerza de cuerpo del elemento 1, del nodo 1. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien, gracias. Oh, pues ya están listos para un examen. Ahora les voy a pedir, calcúlelo con 10 elementos finitos. Y es el examen. ¿Cómo ven? No creo. No creo que salga. No, pero vamos a facilitarnos la vida. Para eso, entonces, el siguiente punto dentro de la agenda. Bien, después de revisar el problema, nuestra agenda. Ahora vamos a tocar el tema de la discretización, considerando elementos finitos de igual de longitud, pero ahora no empleando el método que aconsejó Chandropatla en su libro, sino que vamos a generar una relación, una ecuación que represente el cambio de la sección transversal en función de X. Si logramos determinar esa relación, cualquier discretización en la cantidad que fuera necesaria, la vamos a poder ejecutar simplemente con ayuda de MATCAD. Y para ello entonces es la idea de prepararnos en ese sentido en la discretización, y trae un doble sentido todo esto, quiero comentarlo, porque la idea fundamental consiste en poder comparar la discretización y su aproximación a una curva exacta. Es decir, para problemas de este tipo, es posible encontrar
una relación que me determine el cambio del esfuerzo en función de X. Y si conozco la curva exacta, el problema analítico, como también se denomina, con una relación, con una ecuación, es posible que entonces pueda comparar con un número de elementos finitos y su grado de convergencia. Luego aumento el número de elementos y voy a visualizar también, y numéricamente puedo calcular el error. Y entonces la tendencia del error tendrá que ser hacia abajo. Y luego, adicionalmente, trabajo con elementos con funciones de forma cuadrática, en donde el ajuste es de forma parabólica, que es lo que vamos a también a visualizar en una siguiente sesión, seguramente la próxima semana, y que entonces en ese sentido vamos a poder comparar el mismo número de elementos finitos con funciones de forma lineal y funciones de forma cuadrática, y vamos a ver cómo se mejora la convergencia. Y eso lo vamos a demostrar. Esa es la idea fundamental de todo este ejercicio. La idea ahora entonces consiste en proponer una formulación que nos ayude, nos facilite, simplemente para vida de poder hacer estas comparaciones más ágiles y que no nos cuesten tanto tiempo. ¿Estamos?